Te agradezco. Si pasa eso, avísenme porque me puedo olvidar. Bueno, dado que es muy importante el concepto de ZJ y el concepto de CJ menos ZJ, lo voy a volver a explicar. Suponiendo que todo esto ya fue entendido porque prácticamente se escribe directamente del formato normalizado. Y esta estructura de la matriz se va a volver a repetir. Fíjense que tenemos tantas filas en las variables básicas como restricciones. Así que esto se va a volver a repetir. Esto se repite, todo se repite. Lo que cambia son los números y la composición cualitativa del vector XK. Entonces, ZJ, repito, esta fila, representa la solución actual. ¿Cuánto vale el Z en el origen? 0. Porque X1 y X2, que son por lo único que podemos obtener beneficio, vale 0. Independientemente de que S1, S2 y S3 sea distinto de 0. ¿Y cómo se construye esto? Matemáticamente, ¿por qué se me desaparece? Matemáticamente se construye de la siguiente manera. CK, C sub K, por el B sub I de la columna B. La sumatoria de C sub K, ¿sí?, por el B sub I de la columna B. 0 por 230, más 0 por 250, más 0 por 120. ¿Está claro? Que es lo mismo que haríamos en el funcional Z. 3x1, 5x2, 0s1, 0s2, 0s3. Es lo mismo. Y el resto, ¿qué sería? El resto sería la expresión unitaria de la contribución para cada variable. ¿Qué significa esto? O sea, este 0 lo calculamos y es la solución actual. Y estos ceros son el aporte unitario de cada variable. ¿Y cómo se construye? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Es decir, este 0, que resulta ser 0 por 2 más 0 por 1 más 0 por 0, esa sumatoria de este vector por este vector, representa la contribución de X1 al funcional unitario. Entonces, como este vector es 0, 0, 0, 0, siempre que multiplicamos por cada columna nos va a dar 0, 0, 0, 0, 0. Entonces así construimos este vector. Y eso representa a la solución actual. Entonces ahora nos hacemos la pregunta: ¿podríamos tener una solución mejor? Sí. ¿Y cómo sabemos si podemos tener una solución mejor? Bueno, construyendo este vector, esta fila, CJ menos ZJ, que se llama costo de oportunidad. ¿Y cómo se construye? Muy fácilmente. Fíjense, dice CJ menos ZJ. Es decir, para esta columna, el CJ vale 3 y el ZJ vale 0. Por lo tanto, será 3 menos 0, 3. ¿Qué es este 3? Para esta columna será 5 menos 0, 5. ¿Se dan cuenta, no? CJ es 3. ZJ es 0. La diferencia es 3. Fíjense además
que acá aparecen estos tres ceros, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Y que se corresponden con estas tres variables y al mismo tiempo con estas tres variables. Fíjense que tenemos que el costo de oportunidad, es decir, CJ menos ZJ, de las variables que componen la base, es decir, S1, S2 y S3, es 0. ¿Por qué es 0? Porque ya no tienen oportunidad de ofrecernos una mejora. ¿Por qué? Porque ya forman parte de la solución. Todo lo que pudieron aportar, ya lo aportaron. Porque son variables básicas. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el costo de oportunidad de las variables básicas? 0. ¿Por qué? Porque ya están en la base. En cambio, las variables no básicas, es decir, aquellas variables que no forman parte de este vector cualitativo xk, en este vector cualitativo xk no está x1 y no está x2. Fíjense que x1 y x2 tienen un costo de oportunidad positivo. Como se trata de un problema de maximización, un costo de oportunidad positivo, es decir, un CJ menos ZJ positivo, representa el aumento en el funcional por unidad de variable que ingresa a la base. Es decir, si yo hago ingresar una unidad de x1, el funcional se incrementa en 3 unidades. Si yo hago una unidad de x2, el funcional se incrementa en 5 unidades. En cambio, no puedo entrar por S1 porque S1 ya está, ni por S2 no puedo porque ya está, ni por S3 no puedo porque ya está. Forma parte del vector xk y el costo de oportunidad es 0. Entonces, ahora tengo dos variables, x1 y x2, que pueden, evidentemente, ingresar a la base. ¿Cuál voy a elegir? Solamente por convección, la de mayor valor absoluto. Entonces, si entra una variable, como lo dijimos anteriormente, tiene que salir una variable. Entonces, si esta es la columna de la variable de entrada, voy a ver cuál es la variable de salida. Y el concepto para ver la variable de salida es el concepto de phi sub k, en donde lo que hago es dividir, phi sub k es el b sub k dividido el coeficiente tecnológico de la variable de entrada, que en este caso es 230 dividido este 1, 250 dividido este 2 y 120 dividido 1. Entonces, me da 230, 125 y 120. ¿Cuál elijo? 120. ¿Por qué elijo 120? Es muy sencillo. Yo voy haciendo x1, voy haciendo x1, voy haciendo x1, ¿sí? Voy haciendo x2. Entramos por x2. Voy haciendo x2, voy haciendo x2, voy haciendo x2, voy haciendo x2, voy haciendo x2 hasta que llego a este punto. Más x2 no puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer más x2? Recuerden que teníamos una demanda máxima de x2 menor o igual a 120. Cuando llego a 120, x2 se cumple la condición de igual. En esa condición de igual, S3 se hace 0. Es decir, la variable de salida es S3. Por eso es este concepto de menor phi sub k. Entonces, de la columna de variable de entrada y la columna y la fila de la variable de salida, aparece un concepto muy importante, que es este número que se llama pivot. Y sobre este pivot vamos a expresar la segunda matriz. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con un método de transformación matricial de Gauss-Jordan.
el método va a ser iterativo, vamos a pasar a cada vértice va a estar expresado por una matriz, hasta que lleguemos a un vértice en el cual vamos a tener que leer, esta es la solución óptima. Entonces, vayamos por paso. Ahora nos falta construir la próxima solución. Lo que sé es que la próxima solución, en donde antes decía S3, ahora va a decir X2. Y entonces construyo la misma estructura de matriz. ¿Está bien? Construyo la misma estructura de matriz. Y lo que aparece acá es la reglita para transformar cada elemento matricial. ¿Sí? Lo que deben recordar de esto es esta formulita, y este recuadro explica qué es en cada caso el componente. Y este es el pivot. En nuestra matriz el pivot es 1. Bueno, si construimos la segunda matriz, va a contener todos estos elementos, el CJ, este vector, esta fila CJ, se va a repetir, porque no cambia, porque son los CJ en el funcional. Y después vamos a ver cada cosa, ¿sí? En particular, esta fila X2 que va a aparecer en la nueva matriz. Es decir, la nueva matriz va a tener S1, S2 y X2. Bueno, esta es la nueva matriz. ¿Cómo transformamos y cómo pasamos a la nueva matriz? La fila que teníamos en el pivot de la primera matriz, la fila del pivot, esta fila del pivot, la transformamos dividiéndola por el pivot. Es decir, en la próxima matriz, en donde dice X2, vamos a poner 120 dividido 1, 0 dividido 1, 1 dividido 1, 0 dividido 1. Es decir, todos los numeritos estos lo dividimos por el pivot. Como el pivot es 1, vamos a repetirlo. Fíjense que acá está repetida. Está repetida porque el pivot es 1. O sea, fíjense que antes decía S1, S2 y S3, y ahora va a decir S1, S2 y X2, y esta fila la obtenemos de la fila de la variable de salida anterior, dividiéndola por el pivot anterior, que era 1. Y acá vamos a poner el CJ de esta variable, que en la columna CK vale 5, que es este 5. ¿Sí? O sea, este 5 es este 5. C sub K es el CJ de las variables XK. Entonces ya, ahora me falta transformar todos estos números. Vamos a ver de dónde aparece este 110. ¿Está bien? Vamos a ver de dónde aparece este 110. Bueno, vamos a tener que aplicar esta reglita. El 110 anterior es el B', ese que queremos calcular. ¿Y cómo calculamos ese 110? A partir de la matriz anterior, aplicando la reglita de Gauss-Jordan. Vamos a borrar. Así. Así nos queda esto bastante más claro. A ver cómo podemos hacer esto. Entonces, aplicando esta reglita, ¿sí? Aplicando esta reglita, lo que tenemos que hacer es definir cuál es el B. Fíjense, el B es la diagonal del pivot, ¿sí? Y C y A son los ortogonales. Entonces, acá tenemos que formar esta figura.
con los ortogonales y la diagonal del pivot. Esta figura, en la matriz anterior, es esta figura. Es esta figura, esta y esta. Y este es el número que queremos transformar. Lo que antes estaba como 230, ahora va a ser igual a B, que es este B, que es 230, menos A por C, es decir, este es el ortogonal, 120 por el otro ortogonal, o sea, el que está arriba del pivot y en la fila del número que queremos transformar, es decir, 120 por 1 dividido el pivot. 120 por 1 dividido 1. Menos A por C, 120 por 1 dividido el pivot, que en este caso es 1. Y esto da 110. ¿Por qué? 230 menos 120 es 110. Esto es este 110. ¿Está bien? Este 110 lo sacamos así, de la primera matriz. Vamos a ver cómo construimos este 10. ¿Cómo construimos este 10? Bueno, aplicando la misma reglita. Veamos. Voy a borrar para que se pueda ver mejor. Entonces, el que queremos transformar es el B de la fila 2. Entonces, este es el pivot. La diagonal del pivot es lo que queremos transformar y estos son los ortogonales. ¿Está bien? Entonces, 250 es lo que queremos transformar. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 250 es el B. B menos A por C, 120 por 2, que es 240, dividido 1. Por lo tanto, 250 menos 120 por 2 dividido 1 es el B', y eso es igual a 10. Fíjense qué es lo que hice acá. El B' es B, 250 menos 120 por 2 dividido 1. Y ese es el B', es 10. Todos el resto de los números se hacen exactamente de la misma manera. Por ejemplo, ahora me faltaría llenar o ver de dónde salió este 2. ¿De dónde sale este 2? Que es el A11. O sea, el coeficiente tecnológico A11. De la matriz de coeficientes tecnológicos. Acá aparece como 2, pero ¿cómo lo calculamos? Bueno, vamos a ir a la primera matriz. Hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Pero nada más que ahora lo vamos a hacer con el B', representando al B', este 2. O sea, este es el B anterior y el B' es el nuevo. Entonces, los ortogonales van a ser estos y la diagonal del pivot va a ser este. La diagonal es lo que queremos transformar y lo que queremos transformar es el B'. Es 2 menos 0 por 1 dividido 1, que es evidentemente 2. O sea que el B' en la nueva matriz es 2. Es este 2 que queremos calcular. ¿Sí? Yo sé que ustedes quizás ahora me van siguiendo, pero es un proceso muy sencillo.
Si ustedes después se toman el trabajo de volver a ver la clase o ver el tutorial, ¿está bien? Ahí lo tienen como, o de alguna manera sacarlo. Es aplicar la reglita, nosotros la llamamos la bandera de Japón. Esta es la bandera de Japón. Vamos a ver cuando es para el otro lado, porque siempre está la duda. ¿Y cuando es para el otro lado, cómo es, profesor? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo se transforma este cero. ¿Está bien? Este cero. No, ¿qué dice? Este cero. Vamos a borrar para que no queden dudas. ¿Por qué digo este cero? Porque ese 3 sale de la base y entonces me va a interesar por un concepto particular. ¿Sí? Me va a interesar por un concepto particular. O sea, quiero saber cuál es el número que va acá en la próxima matriz. Entonces, voy a hacer la diagonal del pivot, es el número que quiero transformar. Y entonces hago los ortogonales. ¿Está bien? Y entonces voy a hacer. Este es B. Es el que quiero transformar. Para encontrar el B', que es el de la nueva matriz, el de la próxima. Entonces, ¿cómo será? 0 menos 1 por 1 dividido 1, que va a ser igual a menos 1. 0 menos 1 por 1 dividido 1, repito, 0, que es B, menos A por C dividido el pivot. B, que es 0 menos A por C dividido el pivot. 1 por 1 dividido 1. Y como este es 0, queda menos 1. O sea que el B', ¿sí? El B', que va a estar en la columna de S3, en la fila 1, va a ser menos 1. Bueno. Lo mismo ahora repito todo el proceso, para todos los números. Pero ojo, hay algo que puedo hacer. Para las variables básicas, que en este caso son S1, yo sé que tengo la oportunidad de poner el vector espejo. O sea que yo puedo poner el vector espejo como 1, 0, 0, sin necesidad de calcularlo. Para S2, el vector espejo va a ser 0, 1, 0, sin necesidad de calcularlo. Y para X2, el vector espejo va a ser 0, 0, 1, sin necesidad de calcularlo. Lo mismo que para su costo de oportunidad. Las variables básicas tienen costo de oportunidad igual a 0. O sea que no son todos los números los que tengo que calcular. ¿Está bien? Entonces, aplicando la regla de Gauss-Jordan, aplicando el concepto del vector espejo, que son parte de la matriz unidad que habíamos dicho antes, que representan a las variables básicas, puedo ir construyendo la segunda matriz. ¿Cómo va a ser el ZJ? Y bueno, ahora el ZJ es lo mismo que antes. 0 por 110, que es 0, más 0 por 10, que es 0, más 5 por 120, que es 600. Es decir, en este punto, en el punto B, estoy en el punto de coordenadas x1, 0, x2, 120. Si lo reemplazo en el funcional, 3x1 más 5x2 más 0 s sub j, ¿eso cuánto da? Da 3 por 0, 0, más 5 por 120, 600. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta matriz representa el punto B. Y ahora me falta calcular el costo de oportunidad.
¿Por qué? Porque ahora me pregunto, ¿puedo seguir evolucionando? ¿Tendré una solución mejor? Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí. ¿Y por qué sí? Porque tengo todavía un costo de oportunidad positivo en la fila CJ menos ZJ, que es este número 3. Fíjense que acá me está diciendo menos 5. ¿Qué quiere decir menos 5? Que si ingreso ese 3, por cada unidad de ese 3 que ingreso, me va a disminuir en 5 unidades el Z. Entonces yo no puedo disminuir el Z, porque mi criterio es maximizante, evolutivo maximizante. Lo que quiero ir es encontrar una solución cada vez mejor. Entonces ahora lo que hago es borrar todo esto, voy a borrar, ¿está bien? Y voy a decir, bueno, si entonces voy a entrar por el valor positivo mayor, que en este caso es 3, voy a hacer entrar a la variable x1. O sea, esta va a ser la variable de entrada definida por el concepto CJ menos ZJ. ¿Y cuál será la variable de salida? Lo defino por el concepto tasa de agotamiento. Es decir, nuevamente aplico el concepto de B sub K dividido el coeficiente tecnológico de la variable de entrada. Es decir, 110 dividido 2, que es este, 55, 10 dividido 1, 10 dividido 1, que es 10, y 120 dividido 0, que es indeterminado y no me sirve. Entonces tengo que elegir entre los números positivos. Siempre voy a elegir entre los números positivos. ¿Está bien? No me sirve un 0 como pivot y no me sirve un número negativo como pivot. ¿Por qué? Porque ahí terminaría el problema con distintas interpretaciones de por qué el problema no tiene solución. Entonces, si tengo en la tasa de agotamiento, tengo números positivos, de los números positivos elijo el menor. Con lo cual, esto me va a dar que el próximo pivot va a ser este número 1. Y entonces voy a saltar de este vértice B a este vértice C, que va a estar representado por una próxima matriz que tenemos que construir. ¿Cómo construimos esta matriz, que es la segunda? De la misma manera. Y entonces vamos haciendo la tercera matriz, que es esta. Construimos la tercera matriz y llegamos al punto C. Y en el punto C, las coordenadas es 10, 120, que es lo que figura acá. X1, 10, X2, 120, y el Z, 630. Me fijo, ¿hay una manera de poder encontrar una mejor solución? Que es equivalente a preguntarse, ¿hay algún número positivo en la fila CJ menos ZJ? Me fijo y encuentro que sí, que aparece un número 1 que es positivo. Con lo cual, defino que esta será la variable de entrada de una cuarta matriz. ¿Qué me quiere decir esto? Si esta matriz es este punto, me irá a saltar a este punto para una cuarta matriz, que será la próxima que tendré que construir a partir de todo lo aprendido hasta ahora en el método simple. Es decir, acá tiene que decir igual.
Entonces, como dije, esta es la columna de la variable de entrada. Ahora va a entrar ese 3. Fíjense que antes la primera que salía era ese 3, ahora vuelve a entrar ese 3. ¿Y cuál es la variable que sale? Bueno, entonces acá tengo que hacer 90 por el concepto phi sub k dividido 3. Un número negativo no me sirve. Y acá 120 dividido este coeficiente que es 1. 90 dividido 3 da 30 y 120 dividido 1 da 120. Con lo cual, ahora el pivot es este. Nuevamente, de esta manera, transformamos una nueva matriz. El pivot es la de S1. Perdón. El pivot va a ser el de menor phi sub k, que es este 3. Discúlpenme, se me chispoteó. Gracias, Esteban. O sea que vamos a borrar. Bienvenida la aclaración de Esteban. Igual ya lo iba a corregir porque si no, no tenía cómo poder resolverlo. Y este es el pivot. Entonces, entra S3 y sale S1. Es decir, la variable que sale se hace 0, la variable que entra forma parte de la base, es decir, es distinta de 0. Y llegamos al punto D, que finalmente nosotros ya sabemos que es el óptimo. Pero ¿cómo lo identificamos que es el óptimo en el simplex? Fíjense. Lo primero que hacemos es, una vez que construimos toda la matriz del simplex y que construimos la fila CJ menos ZJ, nos damos cuenta que todos los valores son no positivos. Con lo cual decimos que llegamos a la solución óptima. Es decir, cuando todos los valores de la fila CJ menos ZJ son no positivos, llegué al óptimo, que en este caso se corresponde con el punto D de la solución gráfica, que es 70-90. Y lo leemos acá. X1 70, X2 90, y al mismo tiempo nos está diciendo que ese 3, recuerden que ese 3 es la variable slack de la restricción de demanda, es igual a 30. ¿Qué significa eso? Significa que hay 30 unidades del alcohol tipo 2 que me faltan para llegar a 120, que es la demanda máxima. Lo cual es lógico. Si hago 90 unidades, 90 menor o igual que 120. Pero para que se cumpla la igualdad, ese 3 tiene que ser igual a 30. 90 más ese 3 igual a 30, 90 más 30 da 120, que es el igual. ¿Qué variables no figuran acá? S1 y S2. Si S1 y S2 vale 0, eso significa que el recurso en producción se agotó porque se cumplió la condición de igualdad en la cual S1 es 0 y S2 también es 0. Lo notable de esto es esto que en la próxima entrada vamos a discutir. Es este CJ menos ZJ de S2, de S1, perdón, y de S2. Esto es menos, ¿eh? Este es menos. Que ambos son negativos. ¿Está bien? Al mismo tiempo puedo decir que tengo S330, X170, X290, ZJ 660, S10 y S20. ¿Cómo resolvemos esto y qué significa? Lo vemos dentro de 10 minutos.
Las preguntas, entonces, si tienen que hacer alguna pregunta, la hacemos mientras esperamos.